Una primera es que no sé si me equivoque, pero percibo que todas las ponencias han enfocado el tema de la etnicidad como un problema y ningún ponente ha mencionado la coexistencia de múltiples etnias en un mismo espacio como una riqueza del país. ¿Quién podría animarse a dar una? Quizás tú, Claudia, un comentario. No, digamos que quizás falta de tiempo. Pues todos estamos felices y orgullosos de estos estados pluriétnicos y multiculturales. Allí no está el problema, es decir, ese no es lo que se discute en este tipo de debates. Lo que nos interesa saber es cómo viven esas personas y si esas personas están haciendo uso de sus derechos, tanto individuales como colectivos. Ese es el debate aquí. Entonces, pero por supuesto que todos estamos orgullosos de tener esta diversidad. Ustedes, la foto que se ve, por ejemplo, de esta mesa desde allá debe ser bella. O sea, somos todos de este lado del mundo y somos distintos, y eso es lo que hace nuestra fuerza, nuestra capacidad de innovación, nuestra inventiva, nuestra manera de ver el mundo. Digamos que eso no es lo que estamos discutiendo, sino nos preocupa es las difíciles condiciones de vida en la cual se desarrolla la vida concreta, la de todos los días, de gente negra y de gente indígena. Eso es. ¿Quieren aportar todos sobre la pregunta? No hay ningún problema. Perfecto. No, yo creo que el tema de la autoidentificación, la discusión de las diferentes preguntas y las demandas de las propias organizaciones indígenas es en mérito al reconocimiento de la riqueza cultural que hay en nuestros países. Entonces creo que eso es lo fundamental. Los institutos han dado todo un giro, digamos, una transformación inclusive de la estructura mental de sus técnicos para dar ese reconocimiento. Y creo que también están consagradas en las propias constituciones la diversidad cultural de cada uno de nuestros países. Y hay avances muy significativos en relación a este tema. Sí, hay una pregunta que se refiere a si que es importante involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en los territorios, previa capacitación y sensibilización para que participen de manera informada en los procesos censales. Quizás tú, Silvio, que estás involucrado, puedes decir algo sobre la importancia de esta participación. Yo pensaría que las organizaciones indígenas han buscado sus propios espacios de participación, y creo que esta experiencia muy importante que, como mencionaba en mi primera intervención, en que por primera vez el Instituto de Estadística acepta una propuesta de inclusión de preguntas construidas por las propias organizaciones indígenas. Eso da cabida a todo un trabajo previo que desarrollaron las organizaciones indígenas, tanto con las instituciones públicas y al interior de sus propias organizaciones, para iniciar con todo un proceso que finalizó en la ejecución del censo y su amplia participación. Creo que ese es el derecho de los pueblos indígenas, y mucho más aún cuando acabamos de escuchar la presentación última, en que este derecho a la participación está consagrado inclusive en los organismos, en los tratados internacionales como el de la OIT. Y eso significa solamente el ejercicio de un derecho que ya está establecido tanto en los convenios y en nuestras propias constituciones. Muchas gracias. Marcelo, hay una pregunta que dice lo siguiente.
Resulta fundamental una reunión de toda Latinoamérica para armonizar el concepto de afrodescendencia o afrodescendientes, porque independientemente de la autoidentificación está la diferencia que puede existir entre los países entre utilizar o no el genotipo de la raza en la formulación de la pregunta. Bueno. Bien, creio que graças pela pergunta, creio que todas as reuniões que podamos fazer em América Latina para uma charla, para um câmbio de experiência será bom. E não será diferente em relação à população afrodescendente. Só é necessário tomar cuidado que se caso esse encontro venga a se passar, porque possivelmente as pessoas vão falar sobre problemas políticos outros, que será muito legítimo, porque as sociedades democráticas, os grupos sociais se reúnem para falar dos seus problemas e para encaminhar demandas, né, para plantear demandas sociais. Então, é necessário só, nesse caso, que haja um certo cuidado para separar bem as questões. Vamos falar de categorias estatísticas. Então, as categorias estatísticas que nós outros vamos utilizar, porque esse é um problema que penso que ser um pouco, e sempre está volvendo para o nosso debate. Uma coisa é como os liderazgos se reconhecem. Então, há algumas expressões que são típicas para a produção. Afrodescendente. Afrodescendente é um termo bem utilizado em toda a região. Há em Brasil também muitos que vão defender esse termo. Tenho uma certa dúvida se a maioria da população brasileira vai entender seu significado. Então, esses são níveis. Nem considero que os líderes estejam equivocados, porque é seu direito de produzir suas próprias terminologias de definição, mas creio que também não posso falar que a população está equivocada, não deveria ser assim, creio que o mundo não deveria ser assim, mas é necessário então ter em conta uma certa sensibilidade para captar as melhores perguntas. Então, vamos fazer uma reunião de afrodescendentes para discutir junto com os organismos, com os expertos, com todos, para encontrarmos as melhores definições. Então, a primeira coisa, as melhores definições estatísticas. Então, as melhores definições estatísticas necessariamente levarão em conta como a população está acostumada a se classificar. E não necessariamente porque vamos incluir essas denominações nos sistemas. Por exemplo, moreno. A população está acostumada a utilizar moreno. Eu penso que não é uma boa ideia. Por quê? Porque é político? Não. Não é problema político em relação à palavra moreno. É um problema que em Brasil, moreno pode representar qualquer brasileiro que não seja como se fala? Louro não, louro. Acabei de claro. Rubio, graças, rubio. Então, todos no Brasil que não sejam rubios são morenos. Então, o Estado vai investir plata. Um censo é uma coisa que tem muita plata involucrada para ele obter a informação que não serve para nada. Então, essa é uma questão que é importante. Então, quais são as melhores categorias? E vou falar de outra coisa. É um segredo que nadie vai poder sair por aí falando em las calles. Hasta a década passada, o movimento negro brasileiro era contra a categoria pardo. Era contra. Falava que IBGE aqui era quase como se fosse uma ofensa. Pelo que se passou dos anos 90 para os dias atuais? Se passaram as ações afirmativas, que han sido construídas basadas em duas questões. Utilizávamos as categorias oficiais para demonstrar as desigualdades. E dois, as políticas estavam produzindo ações afirmativas, utilizando como critério de referência os dados demográficos. Então, por exemplo, na nossa legislação de ações afirmativas para as universidades, há uma proporção de pretos e pardos em cada estado para a formação da política de cotas. Então, vamos a cambiar o conceito
que está sendo utilizado para produzir políticas públicas por uma questão filosófica. Mira. Então, vocês são questões. Agora, essa é uma experiência brasileira. Não sei como é essa cá em Peru, como são as dinâmicas. Então, vocês que querem que se, como o Nestor estava cá pontuando, involucram questões que são culturais, políticas, técnicas. Cada um aporta um pouquinho. Os demógrafos e os muestristas têm que falar. Os liderados têm que falar. A sociedade civil mais adiante têm que falar. Os diversos setores da sociedade têm que falar, porque senão não adianta quedarmos com dados que não abrem sobre nada, que se ele não abre nada, rugar plata e la basura. Então, eu creio que, nesse sentido, é necessário sim, entendeu? Na reunião regional, espero ser invitado para ela, pero tenemos em conta essas distinções para produzir um bom resultado. Lamentablemente no sale el nombre de la pregunta que formuló el nombre de la persona que formuló la pregunta para buscarla y que diga cuándo va a ser, dónde va a ser. La dirección. Sí. ¿Usted quería decir algo antes de la pregunta que tenemos para Néstor? Sí, sobre este tema de la participación que, de acuerdo con el convenio 169, es uno de los elementos claves de la participación de los grupos sociales interesados en estos temas. Pero yo me quiero que se vistan por un momento como directores de un censo, para que asuman el drama que tiene el director de un censo, que tiene demandas de todo tipo. En la parte de la clasificación de las personas por sexo, ¿qué hacemos con los trans? En la parte de la situación civil de las personas, ¿qué hacemos con los que están separados o con los que están separados y se volvieron a juntar? Si armamos categorías mucho más amplias. Con respecto a la religión, queremos conocer de las religiones, queremos saber si en los hogares hay perros o no, queremos identificar a los grupos étnicos. Cada vez que en los censos agregamos estas preguntas, el censo se vuelve cada vez más gordo y la posibilidad de que la calidad total de la investigación censal se caiga es cada vez más grande. Entonces, de verdad es un drama. Y durante mucho tiempo, lo digo porque he participado en la planificación de más de un censo, la idea era, a esas demandas, nada. Nosotros sabemos cómo hacer los censos, no nos vengan a decir que quieren agregar. Y entonces, ¿cuál era la respuesta de la población? Tasas de omisión relativamente altas porque no se sentían representados en el operativo. Así que hemos tenido que aprender a lidiar, y eso es parte del drama, con estas demandas de la sociedad civil, porque los censos provean de más información, no solo, como digo, de los grupos étnicos, sino también de otros grupos minoritarios o no de la sociedad. Yo quería solamente decir que Colombia hará un censo con las mismas variables que el colega estuvo mencionando. O sea, nuestro censo del 2016-2017 realmente será un censo pluriétnico y multicultural. El nuestro también. Sí. El 2017, ¿no? Bueno, para terminar, Néstor, ¿por qué en el caso del Perú manifiesta que es recomendable la paleta de colores? A ver, sí, la pregunta me hace pensar un poco en un anterior que me dejó preocupado, y es que cuando se propone ese tipo de instrumentos o enfatizamos la idea de que son temas complejos que hay que dedicarle tiempo y discusión, no es precisamente porque se soslaye, digamos, la importancia de medir y visibilizar a los grupos, sino exactamente al contrario, es decir, justamente porque hay que hacerlo bien, porque lo que queremos, creo, y ese es el consenso logrado actualmente en el Perú, tanto el Instituto de Estadística como las organizaciones étnicas y la academia, estamos con el propósito de visibilizar precisamente a poblaciones que han sido invisibilizadas. Esa es un poco la tarea, ¿no? Y en ese contexto, yo le he dicho que precisamente en un censo yo no veo ni concibo la incorporación de un instrumento como la paleta, porque precisamente por la carga que esto tiene, ¿no? Uno, y segundo, porque en el censo, y creo que bien lo han señalado acá mi colega, David,
El censo es, y yo en eso coincido totalmente con él, es un evento, por supuesto es un evento crucial, porque es el más importante para poder, digamos, tener el alcance que puede tener un censo, es muy potente, pero es absolutamente, es una foto dentro de una película que dura no sé cuántas horas, pero digo, para otro tipo de cosas, como analizar estas dinámicas de la construcción identitaria, el censo yo lo veo como muy limitado. Y para temas de discriminación, digamos, en verdad, claro, lo bueno es que el censo va a poder permitir vincular algunas variables básicas digamos, con el tema de la autoidentificación para medir de alguna manera el tema de exclusión, pero no es su principal objetivo. En cambio, las encuestas de hogares sí tienen esa batería de preguntas que nos han permitido, dicho sea de paso, en la última década y media en el Perú, avanzar en una serie de investigaciones que denuncian la situación de exclusión social hacia la población indígena y la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que lo de la paleta de colores, dicho sea de paso, fue una cosa bien interesante porque no era una cosa muy bien vista ni aceptada. Sin embargo, cuando se vio su utilidad, entre comillas, en términos de denunciar la discriminación que sufren ciertos grupos sociales, yo creo que se ha visto que tiene sentido usarla. Con cuidado, ciertamente, pero no para un censo. Yo creo que más bien para otro tipo de encuestas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Disculpen por haber sido un poco extremo con el tiempo, pero creo que todos han tenido el tiempo suficiente de decir sus cosas. Y también agradecerles a ustedes por la atención. Creo que esta mesa a mí particularmente me deja muy contento, espero que ustedes también, porque nos ha planteado un conjunto de desafíos conceptuales que vamos a tener que empezar a resolver cuando nos acerquemos más a la tarea más concreta de formular la pregunta de autorreconocimiento que todos queremos que esté por fin en el Censo Nacional del Perú el año 2017. Muchas gracias por su atención y creo que nos van a decir algo sobre el evento. Pero un aplauso.